La ciencia como conocimiento es universal, es decir, que es una sola. En el amplio campo de la magnitud del conocimiento y de la ciencia, se puede comprender y estudiar la misma por su magnitud y por su extensión en diferentes ramas. Esto es a medida que el ser humano va ampliando su conocimiento en el vasto mundo del pensamiento social y en la cual van surgiendo otras ciencias, otros conocimientos, sin que se pierda, sin que se resquebraje esa unidad de la ciencia como una sola. En ese sentido, jóvenes, la unidad de la ciencia es fácil de comprender y analizar. En relación con otras disciplinas existentes, en relación también con el con amplio mundo del avance del desarrollo del conocimiento y el surgimiento de nuevas disciplinas científicas. Si que ello indique que se va a separar la ciencia porque forma algo universal, algo único para su estudio y análisis. Existen tres puntos de conexión e integración que nos demuestran y analizan esta unidad de la ciencia. Y estos son los siguientes. A. La ciencia es una como conocimiento del universo. ¿Por qué la ciencia es una como el conocimiento del universo? Porque encierra un todo coherente, un todo pensamiento en el cual se ha evolucionado el hombre para desarrollar y satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. La ciencia es un producto social. ¿Por qué la ciencia es un producto social? Porque surge dentro de las relaciones humanas, dentro del desarrollo del pensamiento del hombre y ha evolucionado a través del tiempo para lograr satisfacer sus necesidades básicas, materiales y espirituales. Y por último, la ciencia sirve a la sociedad y esta vez únicamente florece en la misma sociedad. ¿Por qué? Lógicamente, la ciencia va a florecer donde esté el pensamiento del hombre, donde estén las relaciones individuales y colectivizadas del ser humano, y solo esa organización de seres humanos puede producir y crear conocimiento, puede producir y crear ciencia. Partiendo de este breve análisis de la unidad de la ciencia, entremos a analizar a continuación qué ciencias son afines con el derecho. Estas ciencias que son afines con el derecho son las siguientes. En primer lugar, tenemos a la filosofía. En segundo lugar, como ciencia afín, tenemos a la sociología, tenemos a la economía. En cuarto lugar, a la ciencia política. En quinto lugar, a la historia. Y un sexto lugar, como ciencia moderna y actualizada, la informática jurídica. De esto entraremos a analizar el derecho y su relación con esas ciencias afines y cuál es la relación, el aporte que esas ciencias le hacen al derecho. Entremos con la filosofía. Cuando se estudió y se analizó el tema de origen y esencia del Estado y el derecho, desde el punto de vista de la concepción filosófica, idealista y materialista, tenemos que dar un punto de partida, una definición de filosofía. E indicamos que la filosofía es la ciencia que estudia las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Al decir que la filosofía es una ciencia que estudia las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, estamos entrelazando al ser humano con la propia producción y el propio vínculo de las leyes naturales, del pensamiento social del hombre que ha evolucionado para crear sociedad, para crear civilización. Ese punto de partida, la filosofía busca el cambio de la renovación, del constante dinamismo del desarrollo del ser humano, del desarrollo del pensamiento y de la idea, a través, lógicamente, de la evolución del tiempo. La relación importante de la filosofía con el derecho es
en el pensar y en el ser, es decir, en el pensamiento y la evolución del hombre dentro de la idea, dentro de ese pensamiento. Y esto se logra únicamente con la utilización de un método único y científico, el método científico dialéctico. ¿Cuál es la relación entonces que guarda la filosofía con el derecho? En primer lugar, la filosofía guarda una relación importante con el derecho porque nos permite explicar el origen del derecho. Ya se estudió ampliamente las concepciones filosóficas, tanto idealistas y materialistas, en las que vimos cómo consideran todas esas corrientes del pensamiento social, cómo surge y cómo nace el derecho. Otra circunstancia que guarda también relación es porque nos induce a la lucha de la renovación de las cosas, a la lucha de la renovación de las ideas y del pensamiento. Esto los ubica en el más alto del desarrollo social, el más alto desarrollo del ser humano. El elemento básico y fundamental de la relación básica de la filosofía con el derecho es que va a estudiar y analizar el pensamiento social en todas corrientes del desarrollo humano. O sea, su vínculo importante sería el análisis y estudio del pensamiento social humano en toda su evolución y en todo su desarrollo. Ese es el aporte importante y la relación que existe entre la filosofía con el derecho. La segunda ciencia afín al derecho lo constituye la sociología. La sociología, jóvenes, es la ciencia que estudia al ser humano en sus relaciones sociales, sus fenómenos, sus causas y sus efectos. El punto principal de la sociología es estudiar al ser humano, al individuo, al sujeto, al hombre, en sus relaciones individuales, en sus relaciones intergrupales dentro del seno de la sociedad. Los fenómenos que surgen en esas relaciones sociales, que pueden ser políticas, culturales, económicas, naturales o también científico-tecnológicos actualmente. Y esas relaciones sociales que producen fenómenos van a originar causas y efectos de esa relación, en la cual va a ser vinculado, en primer lugar, al ser humano. Y esto va a ser objeto básico de estudio de la sociología. Y en esto tenemos que tomar en cuenta las relaciones económicas que van a determinar básicamente esas relaciones sociales. Van a determinar esas relaciones económicas su naturaleza social. Dentro de las relaciones, lógicamente, que el hombre va a entablar a través del tiempo. ¿Cuál es la relación básica de la sociología con el derecho? Recordemos algo muy importante. La sociología estudia al ser humano en sus relaciones sociales, en sus relaciones que pueden ser interindividuales e intergrupales. Y estas relaciones sociales le van a interesar al derecho para conformar, para regular la conducta del ser humano por parte del Estado, del comportamiento que deben de tener en relación a una época histórica determinada como clase, dentro de la clase dominada, como la convención de los privilegios que va a tener la clase dominante dentro de esa lucha social de clases antagónicas. Quiere decir que lo que le importa al derecho como aporte de la sociología, en pocas palabras, es la regulación de la conducta del ser humano, tanto individual como grupal. Esa regulación de conducta del ser humano la va a establecer una organización estatal determinada que por excelencia es el Estado. Y dependiendo el grupo de personas que tengan el poder económico político, así van a ser las normas de conducta.
Así va a ser el derecho que se cree para proteger los intereses de ese pequeño grupo como clase dominante en perjuicio o en desmedro de la clase dominada que constituye las grandes mayorías. Esto es la relación práctica y sencilla de la sociología con el derecho. La tercera ciencia afín al derecho lo constituye la economía. Y ustedes en el campo de la economía tienen varias definiciones porque reciben un curso específico de esta materia. Y para efecto de estudio de este punto vamos a analizar una definición de economía que es la que indica que es la ciencia que estudia las leyes específicas de la producción, intercambio, distribución y consumo en las diversas fases del desarrollo de la sociedad. Quiere decir que la economía estudia los fenómenos vinculados a la sociedad, que están vinculados al ser humano dentro de esas relaciones sociales de producción. Estudia al propio fenómeno económico en las relaciones interindividuales o intergrupables y no aisladamente el fenómeno económico en sí mismo. ¿Cuál es la relación que guarda la economía con el derecho? Recordemos que con base a la economía, el derecho científicamente está considerado como supraestructura o superestructura dentro de la base económica de la sociedad, lo que indica que es producto de las condiciones materiales en la cual vive y se desarrolla la sociedad en un lugar, en una época o periodo determinado. Y estas relaciones materiales de la sociedad son objeto de estudio por parte de la economía, porque esas relaciones sociales son las relaciones sociales económicas del ser humano, las relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo, que son objeto de estudio de la economía, y por lo tanto el derecho va a regular ese tipo de conductas que las personas deben de observar en relación con la propiedad de los medios de producción, distribución, intercambio y consumo dentro del modo de producción que se analice en un tiempo y una época determinada. Se puede decir entonces, jóvenes, que la economía no solo se relaciona con el derecho, sino el derecho es una expresión del objeto del estudio de la economía. ¿Por qué se dice que el derecho es una expresión objeto de estudio de la economía? Recordemos que para la economía, la ciencia de la economía, el derecho científicamente va a ser considerado como parte de la supraestructura económica, parte de lo que es la formación económico-social, y va a ser reflejo del modo de producción en donde va a estar en actividad las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción que en un lugar y una época determinada van a influir en la supraestructura económica de la sociedad, en donde está en instancia jurídico-política tanto el derecho como el Estado, y ahí donde se van a regular ese tipo de conductas que le van a permitir a la economía desarrollarse dentro de esa regulación de conducta de la propiedad, de la producción, distribución, intercambio y consumo dentro de la vida o las relaciones materiales de la misma en un periodo o época determinada. Ese es el fundamento básico de la relación del derecho con la economía. La siguiente ciencia afín al derecho lo constituye la ciencia política. Recuerden, jóvenes, que la ciencia política estudia la forma de lucha para la toma del poder político. Al estudiar la forma de lucha para la toma del poder político, va a servir para su ejercicio como expresión de la voluntad de la clase dominante a través de un instrumento denominado Estado. Ese tipo de política como poder tiene una expresión interna
y una expresión de carácter internacional. Del concepto anteriormente citado, se deduce que la ciencia política estudia tres aspectos. Uno, la teoría política. Dos, el Estado y su estructura. Y tres, los mecanismos para el cumplimiento de la voluntad de la clase dominante. Repito, la ciencia política estudia tres aspectos. Uno, la teoría política. Dos, el Estado y su estructura. Y tres, los mecanismos para el cumplimiento de la voluntad de la clase dominante. ¿Qué relación tiene la ciencia política con el derecho? Recordemos que el poder constituido es el que va a crear derecho, el que va a crear normas jurídicas de regulación de conductas. Y recordemos que el poder a crear derecho va a ser la expresión fiel de la voluntad de la clase dominante que va a estar erigida o constituida en la ley, regulando este poder a través del derecho las estructuras de los órganos del poder del Estado. Eso es lo básico e importante de la relación de la ciencia política con el derecho. La penúltima ciencia afín al derecho lo constituye la historia. La definición que vamos a dar de historia es del punto de vista de la concepción filosófica materialista, del pensamiento del materialismo histórico de Karl Marx y Federico Engels. Y la historia, desde ese punto de vista de pensamiento filosófico, indica que la historia tiene por objeto el estudio de la sucesión discontinua de los diferentes modos de producción en una sociedad determinada. Al decir que la historia va a tener como objeto de estudio la sucesión discontinua de los diferentes modos de producción, los estamos indicando los periodos, estadios o fases de modo de producción que conforme al materialismo ha evolucionado la sociedad a través del tiempo. Hablamos del modo de producción de la comunidad primitiva, del esclavismo, del feudalismo, del capitalismo y el socialismo, que van continuamente en una forma paralela porque una forma discontinua con base, se van desarrollando esas fuerzas productivas y esas relaciones de producción en cada momento histórico determinado. De ahí parte esta definición que reitero, que la historia tiene por objeto el estudio de la sucesión discontinua de los diferentes modos de producción, ¿en dónde? En una sociedad determinada. Como desde el punto de vista, y esto es contrario al pensamiento del punto de vista de la concepción idealista, que dice que la historia es la narración de los hechos del pasado, una definición que no cumple con las características del conocimiento científico porque es vaga, ambigua y no nos dice absolutamente nada. ¿Qué relación tiene la historia con el derecho? Recordemos que historia y derecho estudian fenómenos sociales dentro del transcurso del tiempo. En ese sentido, el derecho ha sido y es producto del desarrollo social. Y desde este punto que el derecho es producto del desarrollo social, tiene su vista de tener el carácter de histórico. La ciencia de la historia estudia los fenómenos sociales que se han dado y determinado en el periodo, en el transcurso del tiempo. ¿Cuál es la relación principal de la historia con el derecho? Su relación principal va a constituir el aporte de las legislaciones que se han dado en sociedades determinadas a través del tiempo. Es decir, legislaciones, leyes o documentos que ya no son de observancia obligatoria, que ya no constituyen derechos vigentes y que pasaron a formar fuentes históricas o fuentes referenciales. Esa es la relación principal que tenemos de la historia con el derecho. Y por último, hablemos de la ciencia afín al derecho que está ya acoplada a nuestros tiempos.
Analicemos la definición de informática jurídica. La informática jurídica, jóvenes, es la ciencia por la cual se aplican los conceptos, las categorías, métodos y técnicas propias de la informática que va a ser aplicada al derecho. Esto incluye la creación, flujo, clasificación, organización y sistematización utilizado para datos concernientes al derecho bajo un procedimiento automatizado a través de un sistema computarizado. O sea, todo lo que está relacionado con la tecnología aplicada al derecho para la concentración de información, para la clasificación de información, para organización de información y sistematización de conocimientos o de temas jurídicos aplicados al derecho que se automatizan y se establecen en un sistema computarizado de información. ¿Qué relación tiene la informática con el derecho? Su relación básica y efectivamente es el constante desarrollo de la ciencia y la tecnología proveniente de la computación en las distintas disciplinas jurídicas, en el desarrollo de la actividad de los profesionales del derecho. La informática jurídica nos va a facilitar el trabajo donde se desenvuelven los casos y la información que en ellas guardemos, organicemos en forma sistemática a través de sistemas computarizados. Nos van a minimizar el trabajo, lo van a hacer de una forma ágil y eficiente y nos va a ahorrar tiempo y dinero. El aporte de la informática jurídica, jóvenes, es sin duda el mejoramiento y control de documentos jurídicos que nos van a dar una seguridad al tratamiento racional y automático de la información con contenido jurídico. Y esto lo realizamos comúnmente los profesionales del derecho, todos nuestros sistemas de trabajos que llevamos en el ejercicio de la profesión, los vamos clasificando, los vamos organizando y computarizando en sistemas, en carpetas, como se dice, o prácticamente en códigos, en donde vamos a organizar tareas o documentos de carácter civil, laboral, penal, administrativo, notarial, y todo esto nos van a servir bajo un sistema de control jurídico y nos van a dar una seguridad y una agilidad para el trabajo eficiente que nos va a limitar excesivo trabajo y ahorrarlo en tiempo y en capacidad para poder ejercer nuestra profesión. Esto, en pocas palabras, es lo que podríamos hablar de la informática jurídica. Bien, entonces, como le indiqué que era un tema sencillo y corto, pasaremos a la fase de preguntas y dudas. Y vamos a continuar con el procedimiento que ha sido siempre de costumbre y lo dejo a ustedes, jóvenes, en el uso de la palabra. Licenciado, Dixon. como nadie habla. Mire que le iba a decir yo, bueno, lo informático, lo último, déjeme entenderlo bien. Esto es meramente como una herramienta de trabajo, ¿verdad? Una herramienta, bueno, bastante poderosa porque me imagino yo escenarios antiguos donde todo era hecho textual y análogo, ¿verdad? Si hubiese existido, digamos, desde el WhatsApp, desde los sistemas así de mensajería por internet y todo esto, se hubiese facilitado bastante bien. Pero un aporte, aparte de herramienta, un aporte directo hacia las leyes, ¿tendrá? Claramente, joven, porque fíjese de que usted antes teníamos que utilizar los códigos manualmente para buscar todo tipo de información de textos jurídicos, de leyes y normas jurídicas específicas en artículos.
Usted únicamente entra al sistema y pide, por ejemplo, código penal del Código Penal guatemalteco, artículos relacionados con la violencia contra la mujer, y automáticamente le aparece la información de todos los artículos que relacionados con la violencia de la mujer. Si usted quiere prácticamente saber violencia de carácter psicológico, sexual y todo, le sale plenamente detallado, y adicionalmente le salen algunas citas de directas que tengan relación con otros artículos del Código Penal. Entonces eso le va a minimizar a usted toda esa búsqueda de normativas jurídicas en forma de, como ejemplo, y le va a facilitar el trabajo y el análisis de la misma. Y usted incluso puede solicitar información de doctrina o, si es posible, conocimiento de antecedentes sobre casos de violencia en la mujer. El sistema se lo va a entregar inmediatamente. Tratados internacionales, todo lo que usted quiera saber, en ese momento se lo codifica y se lo condensa. Lo que usted se ahorraría, lo que usted lo haría manualmente en 4 o 5 días o un día, usted lo puede conseguir en términos de media hora, todo ya analizado y concluido. Pues, ¿verdad? Podríamos encontrar de doctrina, Desde jurisconsulto. doctrina, normas jurídicas, hasta derecho comparado, todo lo que usted quiera, en un clip y un análisis que usted quiera efectuar. Sí, ¿verdad? Gracias, licenciado. Para servirle. Alejandro Mijangos. Yo le quisiera preguntarle, para usted, ¿qué es ciencia política? Porque usted lleva un curso de ciencia política. Vamos a ver qué es lo que no ha entendido de ciencia política. Porque usted me pide que le explique la ciencia política y usted lleva un curso completo de ciencia política dentro del programa de estudios. Entonces quisiera saber qué es lo que usted no pudo comprender de la ciencia política para poderlo auxiliar. Puede usar su micrófono, Alejandro, para así podemos interactuar. Bueno, escríbamelo ahí, pues. ¿Qué es lo que usted no entiende de la ciencia política, por favor? Porque la ciencia política es muy amplia. Mientras Alejandro Mijangos me escribe, ¿alguien más quiere preguntar, por favor, jóvenes? Solo una No se consulta, ríe así. licenciado. Fíjese que lo que no entiendo es la ciencia de la economía, donde dice los fenómenos económicos vinculados a la sociedad y nunca el fenómeno económico por el fenómeno mismo. Ya. El fenómeno económico va a estar siempre vinculado a la sociedad, porque el fenómeno económico se da en las relaciones que los seres humanos establecen individual o colectivamente dentro del desarrollo de la sociedad, en una época, en un lugar determinado. Ese fenómeno económico se está estableciendo a las relaciones sociales de producción, en donde el hombre, el ser humano, interviene ¿para qué? Para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales en la transformación de la naturaleza a través de los procesos, de los 4 procesos importantes de las relaciones sociales de producción en donde interviene el ser humano, que son producción, distribución, intercambio y consumo, que en un momento determinado van a establecer determinar lo que es la propiedad. Lo que le trata de decir es que el fenómeno económico debe estar siempre vinculado al desarrollo del ser humano en sociedad y no analizar el fenómeno económico únicamente aislado como conocimiento de ciencia únicamente, porque usted siempre va a tener que vincular para hacer un estudio del fenómeno económico al ser humano, que es el punto principal de estudio y análisis de la economía. A eso se refiere. Y no sé si logró comprenderme, José Rivas. Sí, muchas gracias, licenciado. Muy bien. Alejandro Mijangos. Él dice que él no comprende que estudia las formas de lucha para la toma del poder político y para su ejercicio. Bien.
La ciencia política, jóvenes, no es como lo indica la concepción filosófica idealista, que es el arte de gobernar a los pueblos, porque la concepción filosófica idealista define como la ciencia común como un arte de gobernar a los pueblos. Si fuera un arte, podría ser una escultura, una pintura o una estructura, ese es un arte. El estudio de análisis de la ciencia política va a ser la lucha para alcanzar y tomar el poder político. El poder político de qué es del Estado, para administrarlo y dirigirlo. Por eso hay lucha de clases sociales. Para eso están los partidos políticos que representan ideologías de pensamiento social. Y dependiendo la época y el lugar determinado del grupo político que tenga ese poder, así va a ser la administración del Estado. Así va a ser la forma en que se va a controlar y dirigir al conglomerado social. La mayoría de grupos de nuestros tiempos de lucha de poder político lo van a tener, el poder lo van a tener la clase dominante. Todas aquellos grupos o organizaciones que tienen a su poder y bajo su control los medios de producción, los que tienen el capital, serían nuestro sistema capitalista, para proteger sus intereses individuales en desmedro de las grandes mayorías, que sería la clase burguesa, la clase capitalista. Esta lucha para la toma del poder político es la esencia básica de lo que es, en pocas palabras, la ciencia política como estudio del conocimiento de cómo se puede lograr y alcanzar ese poder político, o sea, el poder del Estado para administrarlo y gobernarlo. Esto quiere decir que al alcanzar el poder político se va a ejercitar administrando para proteger los intereses particulares en perjuicio de las grandes mayorías. Porque recuerde que lo que va a proteger el poder político es la propiedad privada sobre los medios de producción. ¿Y quiénes tienen esa propiedad privada sobre los medios de producción más importantes? Un grupo pequeño que es la clase dominante. A eso se refiere esta definición. Y a través del control del poder político se va a estructurar y se va a administrar del Estado con una herramienta importante que te tiene, que es el derecho. Porque se dice que el que tiene el poder político en su ejercicio es el que tiene la potestad de crear las normas jurídicas de regulación de conducta que van dirigidas hacia las mayorías para mantener ese status quo a favor de un pequeño sector privilegiado. ¿A eso se refiere, compañero? José Manuel. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Con una pregunta sobre el tema que tocó de las herramientas de informática. Entiendo yo que usted lo tocó desde el tema como una ayuda a las búsquedas, ¿verdad? Más rápidas de la información. Sí, es que tiene diferentes bemoles de búsqueda de información y de redacción y conservación de documentos jurídicos. Por ejemplo, O sea, sí, lo escucho, perdón. Lo escucho, José. Lo que yo, pues, a eso me refería, a la conservación, a la rápida localización de un texto jurídico, ¿verdad? De un texto y documentos que usted redacte. Bueno, a eso cabalmente iba. En la Constitución de Guatemala o las leyes de Guatemala, y le voy a comentar el caso, trabajo para una dependencia pública, en el cual hubo un desfalco de 15 millones de quetzales. Y hay un sistema de documentación. Y entonces el Ministerio Público quiso indagar sobre el sistema de información que generaba los documentos, o sea, los expedientes, pero no llevaban firmas digitales, y en la ley indica que todos los documentos son válidos si hay una firma y un sello de un responsable. ¿Eso ha variado actualmente o ahí no nos sirve la legislación o las normas jurídicas para tomar como base de prueba esos documentos? ¿O interviene alguna otra
¿Alguna otra área? Actualmente, sí les logré comprender, mire. Actualmente dice que todos los documentos que son de manejo de recursos y fondos deben de estar prácticamente microfilmados o escaneados con firma electrónica, porque esa es la nueva disposición que hay dentro de lo que es la legislación actualizada. Y también para poder dar ese tipo de información necesitan de autorización judicial para poder entrar a ese tipo de información, que puede ser una información muy privilegiada y muy delicada, para poderla proporcionar a cualquiera, porque se está dando una información muy específica de los manejos y controles de lo que son recursos. Y en ese sentido, cuando se desea definitivamente sacar ese tipo de información, generalmente tienen que ir avaladas bajo un procedimiento judicial y con autorización de firma del juez. Pero sí va catalogado dentro del tema que tocamos hoy. Ajá, dentro de lo que es informática jurídica, pero ya en una forma más de carácter, más de carácter de investigación y persecución penal por parte del Ministerio Público. Ah, bueno, sí, yo solo había entendido que era para la localización y obviamente resguardo, pero creí que de textos ya jurídicos de leyes. No, también No usted, de la documentación sí, aquí lo que nos está, sí, lo que nos estamos refiriendo es para el ejercicio de la profesión de usted como abogado y notario. Ah, ok, ok. Sí, perfecto. Sí, porque hay otra ciencia de auditoría informática, pero ellos realmente lo único que ven es la modificación de los sistemas como tal, ¿verdad? El resultado que van a brindar. Sí, por eso ese es otro tipo de sistema. Lo asocié a este tema. Eso es únicamente para, como se llama jurídica, para el ejercicio de usted como profesional del derecho. Ah, ok. Muchas gracias, licenciado. Para servir, Dixon Quesada y Jorge Cáceres. Bueno, licenciado, perdón, para abundar otra vez en lo de que decía José, José, buena onda. Eso se puede también, como lo que estábamos hablando con lo que son las facturas electrónicas ahora, ¿verdad? Pues los que traen esos cuadritos QR, que ya es como una firma electrónica para exactamente ver su validez, como un documento valecedero, ¿verdad? Exacto. Esa es la firma electrónica. La firma electrónica, y también en el caso de nosotros como notarios, cuando se trabajan traspasos de vehículos, tenemos que estar registrados en la SAT para poder operar esos traspasos y tener registrada nuestra firma electrónica para poder legalizar esos traspasos de vehículos. Entonces ahí tenemos otro tipo de herramienta adicional de la firma electrónica. Gracias, licenciado. Muy bien. Jorge Cáceres. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, perdón. Solo al final ya no oí si contestó lo de ciencia política con relación al derecho. Para mí, pues ciencia política es el arte de ejercer el poder y el derecho es el aparato de coacción para ejercer ese poder. Esa sería la relación que existe de una ciencia con otra, ¿no? No, mire, la ciencia nunca es un arte. La ciencia es la lucha del poder político. Porque si fuera un arte, tendríamos hechos esculturas, pinturas y murales bonitos como ciencia. La ciencia es el estudio de la lucha, es una lucha para alcanzar y tomar el poder, ejercitarlo y estructurarlo. Eso es la ciencia política. La ciencia lo que estudia es esa lucha constante de las clases antagónicas para llegar a tomar el control del poder del Estado. Sí, tal vez la palabra no era arte, sino era explicar, ¿verdad? Ajá, es que el arte lo toma, arte es una definición desde la concepción filosófica idealista. Tiene razón. Y en el sentido de lo de las consultas de informática, esos son accesos directos. Por ejemplo, yo trabajé en la Corte de Constitucionalidad y ahí se podían hacer consultas sobre las jurisprudencias que hablamos aquel día, ¿verdad? Correctamente, ajá. Casos. Cuando yo quiero un caso directamente, voy ahí, pero para ver otros casos penales, civiles, ¿a dónde me puedo referir?
para poder hacer la consulta. Usted puede hacer análisis de jurisprudencia, aunque no la única jurisprudencia que está legalmente reconocida por nuestros derechos en materia civil y en materia constitucional a través del recurso de amparo. No, yo Las le otras digo, solo- o sea, la consulta de jurisprudencia la hago, la puedo meter en la página de la corte y ahí miro todos los casos que ya tienen Exactamente, jurisprudencia, ¿verdad? así es, Ya ajá. son doctrina legal, pero Ellos en le el llaman caso doctrina de, legal, pero realmente, así como es técnica y jurídicamente, le va a aparecer casos que se han analizado, pero lo único que se toma como referencia, como una forma concreta de ilustrar al juez, es la jurisprudencia civil y la jurisprudencia en materia de amparo. pero por eso es en materia de amparo, pero ya para temas civiles o mercantiles, Para civiles, sí, mire, solo hay para materia civil, solo hay para mercantil, materia civil. laboral, notarial, por ejemplo, laboral y penal no hay. Solo la jurisprudencia como doctrina legal solo opera en dos campos, en materia civil y en materia de amparo a través de recursos de recursos de amparo No, por la pero o Corte de sea, la Casación. consulta la puedo hacer por medio de la corte, Como consulta sí, ahí pero sí. por eso le digo, en materia de esas áreas, ¿dónde puedo hacer la consulta En la, directamente? si es en materia de materia penal, a Sí, la Corte Suprema de Justicia, en todos en esos, la página, en la ahí página, también exacto. hay. Oh, ya. Correcto, ahí está. ¿Mm? Y si es en lo civil, En la igual, que materia jurisprudencia en materia civil, de materia civil. Ok, está bien, licenciado, esa era mi duda. va a servir. Gracias. José Manuel, Gracias, Lick. Perdón, esto me lleva lo que el compañero estaba preguntando acerca de, por ejemplo, las empresas que se dedican a ir a los juzgados a tomar, por ejemplo, las demandas y esas mismas las venden a las empresas contratistas, ¿verdad? O que van a tener empleados y entonces ya sale uno manchado con un récord. ¿Eso puedes considerarlo como una herramienta jurídica o eso está sobre la ley? O sea, no es correcto hacerlo. Que eso es vaya alguien no, no es correcto, es constitutivo de delito. pero si esas empresas Lo que pasa de que en Guatemala ejercen hoy en existe, día una no, esas son manipulación. empresas que operan al margen, que operan al margen de la ley, son empresas prácticamente ilegales. Incluso la Corte de Constitucionalidad ya lo manifestó expresamente en varios fallos o sentencias que ese tipo de información no es válida para poder otorgarle o no un trabajo a una persona, pero lamentablemente las estructuras políticas económicas de nuestra sociedad lo toman en cuenta como una sanción, una fiscalización del poder económico en contra de los trabajadores. Aunque nuestro sistema prácticamente como no es eficiente y capaz de poder capturar, porque esas mafias están integradas por grupos de poder económico, nunca han llegado a desarticularlas porque son manipuladas y controladas por ese poder de clase dominante, que son notoriamente ilegales. Hasta que en Guatemala impere un correcto y un eficiente Estado de Derecho, van a dejar de funcionar y van a ser sancionados y castigados con la persecución penal que ordena y establece la ley. Muchas gracias, Lick. Sí, entonces sí, no estaba tan equivocado, porque incluso ahora los bancos, por ejemplo, hacen el mismo récord crediticio y se venden entre ellos, ¿verdad? Eso mismo, pero pues ahora me explica que Pero en materia crediticia sí puede operar, porque eso le está indicando que la persona no es solvente para adquirir una deuda o adquirir prácticamente una obligación. eso sí está normal, o sea, Eso ahí sí sí, podríamos hablar que es una eso sí, herramienta jurídica de eso sí, informática. ahí sí. Ah, ok. Pero pues, si va para una persona perjudicarle a la obtención de un trabajo, eso es ilegal. Ah, bueno, en el aspecto crediticio sí es legal Sí, sí es legal. y está bajo pues Va, normado sobre la superintendencia de bancos, ¿verdad? exactamente, así es. Ok. Eso sí es correcto. Y ahí sí podemos decir que esa es una herramienta jurídica. Es una herramienta de De carácter informática. de informática únicamente. Ok, sí. Bueno, muchas gracias, Lick. Para servirle.
¿Alguien más que quiera hacer una pregunta, jóvenes? Muy bien. Entonces, en vista de que ya no tenemos Todo bien, licenciado. todo bien, bien. Bueno, para su economía y para que algunos ahorren su internet. Entonces, damos por terminada la clase de esta jornada y los vemos el próximo día, lunes, jóvenes, con el tema ya de distintos ordenamientos conductuales, en donde analizaremos el derecho consuetudinario. Licenciado, solo una consulta. Esto va de Sí, la mano con ciencia política y economía, ¿verdad? O sea, todo esto va relacionado con las tres materias, por decirlo así. exactamente, con 3 materias que ustedes miran en este primer semestre, en este primer año que yo, porque historia jurídica ustedes lo van a ver el próximo semestre. Ah, ok, ok. Por eso tiene relación, estos cursos tienen relación con el curso, van interrelacionados, Sí, todo porque eso va le de la están, mano. todo está interrelacionado y prácticamente a nivel de paralelizado los cursos con los temas principales de la formación del abogado y notario. Muchas gracias, licenciado. Va a servirle, bueno. Entonces, les deseo una buena noche, jóvenes, y los vemos el próximo lunes.